En la siguiente mesa nos vamos a aproximar al suicidio. Hemos tenido una disertación antes de Vicente Arráez, que muchas de estas historias pues ya han quedado sobre el tapete. El problema del suicidio es una cuestión de salud pública. Es un fenómeno muy complejo, multidimensional, multifactorial, caracterizado por la presencia de sufrimiento vital intolerable e irresoluble, ante el que una persona decide quitarse la vida. Las personas que se suicidan o intentan hacerlo, por lo general, no quieren dejar de vivir, sino de sufrir. El suicidio en España es la primera causa externa de mortalidad, aproximadamente 11 personas al día, y con tendencia al alza, como hemos visto en las estadísticas que nos han presentado. Cada 2 horas y cuarto, de media, en España se suicida una persona. Sin embargo, y a pesar de las recomendaciones de la OMS desde hace décadas, en España no existe un plan nacional para la prevención del suicidio. Recientemente se impidió en la Cámara de Alta y se aprobó una estrategia que incluía un plan de acción en salud mental, con algunas medidas en materia de prevención de la conducta suicida, como por ejemplo pues el teléfono 024. Desde el Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha, 2018-2025, se están planteando estrategias para la prevención del suicidio y la intervención ante tentativas autolíticas, prestando especial atención a colectivos de mayor riesgo. La sociedad civil está liderando iniciativas, especialmente por parte de personas afectadas por pérdidas, generando espacios para hablar de lo innombrable, el acompañamiento y el soporte en el duelo y visibilizar el problema e intentar prevenirlo. Algunos ejemplos de ellos, a riesgo de olvidarme de algunos otros que están haciendo un trabajo encomiable, es el teléfono de la esperanza, el teléfono contra el suicidio, o la actividad realizada por Talita en Albacete. Ya os digo que otros se me quedarán en el tintero y lo siento. Para ampliar un poco estas perspectivas, los planes de prevención del suicidio en España y la presentación del plan de prevención en Castilla-La Mancha, tenemos a Beatriz Vallejo Sánchez. Es doctora en psicología, especialista en psicología clínica. Trabaja en el equipo de coordinación regional de salud mental y es integrante del Grupo Regional de Trabajo de Prevención del Suicidio de Castilla-La Mancha, siendo referente del grupo de trabajo con adultos, personas mayores y personas de mayor riesgo. Pues cuando quieras, Beatriz, estamos atentos a tus palabras. Vale. Bueno, yo empiezo, como he aprendido hoy, dando los buenos días y dando las gracias a la organización, ¿vale? Y la gerencia por dedicar estas terceras jornadas a este tema, ¿no? Porque hablar del buen morir es también hablar de su antítesis, ¿no? Del suicidio. Agradecer también a la universidad, ¿no? que acoja este tema, ¿no? y a todas las entidades también que han colaborado en estas jornadas, además de la organización, y también a todas las personas que han acudido hoy aquí. Entiendo que con diferentes preguntas. Espero que en estas jornadas se encuentren algunas respuestas, ¿no? Yo había planteado aquí algunas preguntas, algunas ya nos las ha hecho Vicente, al que le quiero también agradecer su ponencia. Supongo que algunas de las preguntas que os planteáis tienen que ver con los datos, ¿no? No voy a hablar de datos, ¿no? Simplemente supongo que nos podemos preguntar por qué 800.000 personas mueren en el mundo cada año. ¿Por qué más de 4.000 en España el último año y 169 en Castilla-La Mancha, ¿no? ¿Por qué esas personas en concreto y no otras? ¿Por qué no podía haber sido yo estar integrada en esa cifra, ¿no? O alguien cercano, muy cercano. Probablemente aquí habrá muchas personas que hayan perdido a personas cercanas por ese motivo.
y hoy de hecho creo que también van a dedicar un pequeño espacio, ¿no?, para hablar de experiencias. Y bueno, yendo más allá también, pues bueno, supongo que también os preguntáis no sé por qué en un momento dado si en un momento dado nos puede pasar, ¿no?, que nos sintamos en una situación difícil y estemos cansados y queramos dormirnos, no despertar, descansar. ¿Y por qué no nos puede pasar también que nos encontremos en situaciones especialmente traumáticas o especialmente difíciles, con un sufrimiento muy intenso y que perdure en el tiempo, ¿no?, que nos haga plantearnos la idea, ¿no? Yo estas preguntas ya me las planteé hace tiempo y creo que en los últimos años, desde que llevo colaborando con el grupo de trabajo como integrante en el grupo de trabajo regional de prevención de suicidio, pues muchas ya las he resuelto, ¿no? Pero ya pensando un poco en el tema de la eutanasia en concreto, el suicidio asistido y el suicidio en concreto, pues yo me planteaba mis propias preguntas, ¿no? Principalmente, claro, yo cuando se hablaba, ¿no?, de la posibilidad de desarrollar una legislación aquí en España, ¿no?, me preguntaba, porque yo en concreto soy referente en el grupo de trabajo de personas mayores, ¿no?, personas frágiles. En este sentido, ¿no?, en cuanto a que son más propensas a padecer situaciones de fragilidad, y con esto me refiero a situaciones pues de dependencia, de dolor crónico, de enfermedades crónicas incurables, etcétera, ¿no? Claro, yo me preguntaba si no sería posible que una persona, en el caso de que pudiese decidir el momento de su muerte, si quizá eso le posibilitaría demorar la decisión de suicidarse, ¿no? Porque, bueno, hoy hemos hablado, ¿no?, hoy nos han hecho una pequeña introducción, ¿no? Vicente en concreto ha estado hablando de algunas poblaciones de riesgo, que tienen mayor riesgo de suicidio, y una de ellas son las personas mayores, ¿no? Las personas mayores, y especialmente en determinadas situaciones, ¿no? Situaciones de enfermedad crónica, y también en situaciones de soledad, ¿no? De soledad no deseada, me refiero. Si estas personas pudiesen decidir en qué momento y cómo quieren morir, esto contribuiría a que pudieran posponer la decisión. Entonces, no sé vosotros qué pensáis, pero yo tenía ese convencimiento. Entonces me puse a leer sobre el tema, ¿no? Y bueno, encontré a favor de esta idea, pues, este artículo de un psicólogo que trabaja en la Universidad de País Vasco, ¿no?, que habla del suicidio como un recurso existencial para poder afrontar la vida en mejores condiciones, y que se puede asemejar a la eutanasia en ese sentido, ¿no?, que sería la opción legal de acogerse a ella, dice él literalmente, puede suponer para ciertas personas un alejamiento del suicidio, mientras que su prohibición las puede precipitar a la autodestrucción definitiva. Hablando con los organizadores, ¿no?, de las jornadas, les preguntaba, ¿no?, por esta relación, ¿no?, y parece ser que se habían dado casos en Castilla-La Mancha de personas que, después de hacer una solicitud de eutanasia y de denegarse esa solicitud, no eran muchos los casos, eran muy puntuales, ¿vale?, pero se habían suicidado, ¿vale? Entonces, pues esto es una cuestión que hay que pensar, ¿no?
Aquí traigo pues una cita de un escritor y filósofo de origen rumano, pero que vivió en Francia, escribió en francés, ¿no? De varias obras, ¿no? Vivo únicamente porque puedo morir cuando quiera. Sin la idea del suicidio, hace tiempo que me hubiera matado. Yo no abogo por el suicidio, sino solo por la utilidad de esta idea, ¿no? Entonces, bueno, esto va un poco, ¿no? a favor de lo que yo comentaba, ¿no? Que quizá pues esta idea pueda ser un factor. Bueno, yo pensaba que quizá el hecho de legalizar, ¿no? Bueno, dar a las personas la opción de morir como elijan, pues quizá puede contribuir, ¿no? a que disminuyan las tasas de suicidio, ¿no? Pero, bueno, tenemos que tener datos, primero, datos de suicidio tenemos, ¿vale? Porque hay programas a nivel internacional desde hace muchos años. Datos sobre eutanasia también tenemos. Aquí en España yo todavía no he visto estudios, pero sí que, bueno, como dice en este artículo que leía, digamos que probablemente las cifras se podrán asemejar a países en los que la regulación es similar a la que tenemos aquí en España, ¿no? Como la de Países Bajos y Bélgica, ¿no? Y entonces, si conocemos qué es lo que está ocurriendo en esos países en cuanto a eutanasia y en cuanto a suicidio, pues quizá podamos hacernos una idea de lo que pueda ocurrir aquí, ¿no? Pues de cara a, bueno, pues a estar atentos, ¿no? Este es un informe de 2021 que se hace anualmente en Países Bajos, ¿vale? Allí fallecieron en el 21 7.666 personas por eutanasia, solo un 4,5% total de los fallecimientos, ¿vale? Había crecido un 10% con respecto a 2020. Bueno, aquí en este informe he sacado este gráfico sobre eutanasia y suicidio asistido según edad, ¿no? Parece que coincide, ¿no? En que la eutanasia es más solicitada en determinados rangos de edad, como ves ahí la parte azul, que es el rango de edad de 70 a 80 años, por detrás está 80 a 90 y luego 60 a 70, pero fijaos que también hay muchos casos de personas más jóvenes, entre 18 a 40 años. En este informe creo que también se recogía que se había registrado un caso de una persona menor de 18 años. Aquí, eutanasia y suicidio asistido según la causa. Espero que no me hagáis traduciros el neerlandés, pero solo, o sea, de esos casos, solo 115, el 1,5%, se justificó el informe que normalmente se hace para la valoración de las solicitudes por una o más condiciones psiquiátricas. La parte morada azul es la relacionada con, aquí se ve esto, cáncer, ¿vale? Y luego hay otra serie de, estas son las condiciones psiquiátricas, una combinación de condiciones, demencia, y luego hay otra serie de causas que son pues relacionadas con enfermedades cardíacas y vasculares, enfermedades, a ver, ¿esto qué significaba? Que no me acuerdo, enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, bueno, en fin, una serie de causas, pero bueno, a mí lo que me interesaba sobre todo eran los casos relacionados con causas psiquiátricas. Vale, ya tenemos datos sobre suicidio, tenemos datos sobre eutanasia en otros países con regulación similar. ¿Qué datos tenemos de la relación entre ambas? Bueno, pues aquí he traído un artículo de 2022, ¿vale? Y parece que no va en la línea de lo que yo pensaba, ¿vale? La legalización del suicidio asistido se ha asociado directamente con un aumento del 6,3% de los suicidios. Y diréis, claro, es que dentro de la eutanasia, pues también algunos casos es suicidio asistido, efectivamente no, pero ha aumentado en total el número de suicidios, no solo de suicidios suicidios asistidos, también de suicidios no asistidos, ¿vale? Entonces, en contra de lo que yo pensaba, la regulación sobre la eutanasia no es un factor de protección y habrá que ver qué
de qué manera influye. He leído en algún artículo, que ahora mismo no recuerdo, que quizá pueda tener que ver con la normalización de alguna manera del suicidio, ¿no? A medida que va pasando, que va entrando, va entrando un poco en el va haciéndose más presente, ¿no? En la vida de las personas como una opción, pues probablemente también se puede ir haciendo más presente, ¿no? La opción del suicidio. Entonces, en este sentido entiendo que la regulación sea muy garantista, porque hay que ir con pies de plomo, ¿no? Bueno, y voy a lo que iba, ¿vale? Es que tenía que hablar de eutanasia, porque era un tema que realmente me preocupaba. Yo voy a repasar muy brevemente cuál es el contexto a nivel internacional, europeo y en España en concreto, a nivel autonómico también muy brevemente, porque quiero sobre todo contaros qué se está haciendo en Castilla-La Mancha, ¿vale? Aquí presento, como introducción, pues en general hay muy pocos estudios, porque para hablaros de planes, sobre todo es importante de hablaros, me preguntaréis, pero ¿funcionan? ¿Hay muchos planes? ¿Funcionan? Pues no se sabe, porque hay muy pocos estudios. Ya ha habido, con el paso de los años, ha ido habiendo más, cada vez más, ¿vale? Pero ¿cómo se mide la efectividad de un plan? Con la reducción de la tasa de suicidio, como nos han anticipado ya, el suicidio es un fenómeno muy complejo en el que digamos que confluyen muchos factores que pueden estar implicados. Entonces es muy difícil valorar en qué medida una actuación concreta ha influido en una tasa muy global, ¿vale? Porque influyen muchísimos factores. Luego también los estudios tienen el problema de que tienen muchas limitaciones en el diseño, que no se pueden generalizar, porque normalmente los planes deben ser elaborados muy localmente, teniendo en cuenta las condiciones de una población en particular, como puede ser, por ejemplo, la mesa sectorial de prevención de suicidio que se ha formado en Albacete, ¿no? Aunque hay una estrategia regional, es importante también que a nivel local se establezcan también mecanismos de coordinación, ¿no? Y planes más específicos que tengan en cuenta las peculiaridades de una población concreta, ¿no? Entonces, en este estudio en concreto, que es de 2012, pues por ejemplo se encontraba que la educación sanitaria contribuía a la reducción de los suicidios al año en unos porcentajes que varían entre un 22 y un 73%. Fijaos la variabilidad, ¿no? Es decir, no sé en qué medida estos estudios tienen rigor, ¿no? Con esta variabilidad, ¿no? Veremos después que realmente con el paso de los años, porque estoy de 2012, que realmente es eficaz. A nivel mundial, no os voy a hablar de todos estos hitos, ¿no? en las actuaciones a nivel de la Organización Mundial de la Salud, pero destaca sobre todo el programa SUPRE de prevención de suicidio. Luego ha habido otros programas que también han contribuido a mejorar la atención a la salud mental, que han ido sobre todo poniendo hincapié en dar recomendaciones a los países, promover la investigación, promover la puesta en marcha de planes a nivel nacional, porque en España no hay un plan nacional, ni probablemente no lo vaya a haber, pero porque se lleva muchos años detrás de un plan nacional y hasta ahora no ha visto la luz. Pero es cierto que el hecho de que haya un plan nacional en lo que contribuye es en que de alguna manera los países, los gobiernos pongan el foco en un problema prioritario de salud pública, ¿no? Y en que se coordinen los esfuerzos de todos los actores.
pero la realidad es que sí que se están haciendo cosas, aunque no haya un plan nacional, que ahora os contaré, ¿vale? Luego ha habido otra serie de informes que también, digamos, que son importantes, ¿no? Que he puesto aquí un poco los principales hitos, ¿no? Marcos de actuación para los países, planes de acción de salud mental en los que se ha puesto el objetivo de reducir la tasa de suicidio en un 10%, que sepáis que se ha conseguido, ¿vale? Desde que se puso en marcha el plan de acción en salud mental en 2013, en 2020 se consiguió el objetivo. Este plan de acción se amplió 10 años más hasta 2030 y ahora el objetivo es de reducir la tasa de suicidio en un 30%. No sé si el objetivo es demasiado optimista, pero seguiremos trabajando para ello. Otros informes, como la prevención del suicidio, un imperativo global, informes en los que se presentan mapas a nivel mundial de cómo está la situación, ¿no? Por ejemplo, en 2017 había 40 países que disponían de planes nacionales, y en 2020 pasó a 67 países, es decir, un aumento importante de países que han ido poniendo en marcha planes de prevención. Y bueno, y recientemente esta guía, ¿no? Vivir la vida de la OMS, que es una guía que ha planteado un poco las bases en cuanto a qué líneas de actuación son más eficaces en la prevención. Y en lo que todos coinciden es que es importante aplicar la metodología de salud pública, es decir, intervenir a nivel de prevención universal, selectiva e indicada. Y bueno, tampoco entro más aquí porque creo que aquí la mayoría de personas son del ámbito sanitario y no hace falta que dé más explicaciones, ¿no? La diferencia entre una aproximación clínica y una aproximación de salud pública es que, evidentemente, el intervenir solo en el ámbito sanitario sí que puede tener, digamos, su impacto positivo, ¿no? en la prevención de suicidio, pero realmente lo que realmente tiene un impacto contrastado es una intervención a nivel multisectorial. Eso es lo que realmente produce avances. A nivel europeo, tampoco os voy a comentar todo esto, simplemente he querido poner aquí para que echéis un vistazo. Ahí he puesto todos los proyectos a nivel europeo en los que España ha participado. Digamos que un paso importante es el Pacto Europeo por la Salud Mental y el Bienestar, en el que se incorpora la prevención del comportamiento suicida como una de sus 5 áreas prioritarias de actuación, y aquí es donde se plantean, también recogen un poco el testigo de la OMS y recogen ese objetivo de reducir la mortalidad para 2030. Y bueno, a nivel nacional, pues bueno, no hay plan, hay una estrategia de salud mental que bueno, hemos estado muchos años sin estrategia nacional de salud mental actualizada, se ha actualizado recientemente. Hay una guía también publicada de práctica clínica que la podéis encontrar en la red y bueno, en la actualización de la estrategia sí que se incorpora la prevención de suicidio como una de las líneas estratégicas importantes, ¿vale? Que no haya un plan quiere decir que no se hayan hecho cosas, no. Digamos que en el comité de elaboración de la estrategia nacional ha estado representado el SESCAM y en concreto ha estado representado por la Coordinación de Salud Mental, por Teresa Rodríguez, por la coordinadora de salud mental de Castilla-La Mancha, del plan de salud mental y también de la estrategia de suicidio regional, ¿vale? Y digamos que desde entonces se han dado pasos hacia la coordinación, por ejemplo, entre comunidades autónomas, porque se han estado manteniendo reuniones regulares. Por ejemplo, pues la última realizada ha sido para compartir experiencias en cuanto a la incorporación de procesos asistenciales en el ámbito sanitario, para mejorar la continuidad asistencial, para mejorar la atención, la detección y una intervención más intensiva. El código riesgo-suicidio es lo que se conoce a este proceso asistencial, ¿no? Y se han estado compartiendo diferentes experiencias y de hecho aquí en Castilla-La Mancha ya se está pilotando en Talavera, pues de todo el enriquecimiento de las experiencias de otras comunidades que llevan más años que nosotros, ¿vale? Vale.
Me quedan 5 minutos, así que me voy directamente a... bueno, a nivel nacional esto es lo que hay, lo que podemos encontrar. Desde 2000, el primer plan integral se publicó en Valencia y en Galicia en el año 17. Y después vino Castilla-La Mancha, que publicó sus estrategias en 2018, junto con Extremadura en ese año, y luego se han ido multiplicando las publicaciones de planes hasta el último, que ha sido el mes pasado, el de Madrid, ¿vale? Solo hay 4 comunidades autónomas ya que no tengan plan autonómico, pero están en ello. En cuanto a la estrategia en Castilla-La Mancha, se puso en marcha en 2017 con la creación de un grupo de prevención de suicidio a nivel regional. Partiendo de este marco de referencia que he comentado, a nivel nacional, a nivel internacional, se realizó un análisis de la situación, se empezó a trabajar a nivel colaborativo, un grupo de expertos formado por más de 60 profesionales de diferentes ámbitos, sanidad, educación, servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, instituciones penitenciarias, entidades como hay hoy aquí, como pueden ser Teléfono de la Esperanza, Cruz Roja, Talita, que se ha incorporado un poquito más tarde, LASUS, también de aquí de Albacete, ¿no? por citar así algunas conocidas por vosotros. De ahí se propusieron diferentes acciones y se empezó a trabajar para implementarlas de manera escalonada. En total son 4 líneas estratégicas que se descomponen en 4 objetivos específicos y 44 acciones. Los recursos a nivel económico han sido los dedicados a formación, ¿vale? Nada más. Ha sido, digamos que todo este trabajo ha sido fruto del esfuerzo y del trabajo colaborativo pues de toda una serie de profesionales referentes de diferentes entidades y de la colaboración entre ellos, ¿vale? Hay una línea 1 que digamos que está centrada en la generación y gestión del conocimiento, en, por ejemplo, mejorar la información que se transmite a través de medios de comunicación, mejorar la coordinación intersectorial, coordinar el plan formativo y promover la investigación y la gestión del conocimiento. Por poner esta es la primera línea y luego el resto de las otras 3 líneas, cada una es específica para acciones específicas en población infantil y juvenil, población adulta y población mayor. Ya simplemente aquí he puesto algún ejemplo, ¿no? Sobre empezamos formando a nuestros profesionales expertos en estrategias, sobre todo docentes, para que transmitieran sus conocimientos. Hemos elaborado diferentes guías para medios de comunicación, para sanitarios, para docentes. Hemos también realizado acciones formativas en diferentes sectores. Aquí recojo una evolución de todas las acciones formativas desde 2018, ¿vale? Aquí, como veis, aparece el total en diferentes ámbitos, ¿vale? En total 92 acciones formativas organizadas por nosotros, ¿vale? Lo que pasa es que luego también a nivel individual todos los integrantes del grupo de trabajo también colaboran en acciones formativas, y en estas acciones formativas no incluyo ni participación en ponencias en congresos, en jornadas, etcétera, solo lo que son exclusivamente acciones formativas regladas. Sesiones clínicas, todo esto no lo he incluido aquí, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Personas formadas en total, como veis aquí, 2.815 desde que empezamos, ¿vale? Porque sí que solemos hacer también muchos talleres que son, claro, si un taller acoge a 20 personas para poder aprender estrategias así más básicas de manejo, pues podríais hacer una idea de la cantidad de talleres que hay que organizar. Se creó también un observatorio de suicidio para mejorar la información. Se ha mejorado la recogida de datos por parte de los institutos de medicina legal y forense, que también están representados en el grupo de trabajo, sobre todo para conocer mejor, ¿vale? Antes simplemente conocíamos de los suicidios registrados, qué edad tenían esas personas que fallecían, qué sexo y por qué método habían fallecido. Y luego también, después de los análisis toxicológicos, si habían fallecido tras la ingesta de alguna sustancia. Ahora tenemos todo un perfil de las personas que han fallecido por suicidio en cuanto a todos los factores de riesgo
pero que pueden estar relacionados, ¿vale? Es decir, que está mejorando mucho nuestro conocimiento. Difusión de información a través de publicación de artículos, manuales, guías, etcétera. Por ejemplo, aquí pongo un manual que se ha publicado creo que la semana pasada, en el que hemos colaborado el equipo de coordinación regional y que podéis encontrar, manual de psicología de la conducta suicida, ¿vale? Se ha publicado por la editorial Pirámide. En cuanto a actuaciones con población adulta, formación a nivel universal, acciones de sensibilización y de información a población general, colaboración con medios de comunicación, pues en medios, etcétera, para difundir información, formación específica en todos los ámbitos, como habéis visto, a nivel sanitario, servicios sociales, educación. Y con personas mayores igualmente, ¿vale? También, por ejemplo, en personas mayores, muy importante también la formación de profesionales que trabajan en residencias de mayores, ¿vale? Aquí un cuestionario de cribado que se implantó hace ya años en el programa informático de atención primaria. Es un test de cribado de riesgo de suicidio en concreto, que este test se va a integrar dentro de ese circuito asistencial que se está pilotando, como os decía, en Talavera. Y bueno, últimamente sí que nos estamos centrando mucho en población adolescente, en población juvenil, porque en los últimos años estamos viendo un aumento muy importante de casos de suicidio, pero principalmente de conductas autolíticas. Nunca habíamos visto tal cantidad de casos en las urgencias de conductas autolíticas en menores. Entonces estamos trabajando mucho en colaboración con Bienestar Social y Educación para colaborar en el desarrollo de sus planes. Por ejemplo, recientemente en Educación se ha publicado pues un plan, un programa de coordinación, o sea, para desarrollar la inteligencia emocional, el bienestar emocional en el alumnado, en las aulas, ¿vale? Entonces, bueno, pues en todas estas actuaciones nosotros también colaboramos como grupo regional de trabajo, ¿vale? Nada, aquí tenía una serie de conclusiones de cuáles son las claves para la prevención, pero creo que hoy a lo largo del día os las van a resumir mejor que yo, ¿vale? Entonces ya yo lo dejo aquí. Si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantada de responderla.